Si tú lees sobre ferias de arte, bienales, entonces ahí hay toda una serie de mitos que son falsos. El mito más divertido y más fantástico es... Y bueno, cuando pensamos en una feria de arte, hay esa idea que se trata de transacciones, dinero. En cambio, cuando se piensa en las bienales, se le recrimina y se le siente como mercantilista. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, Paco Barragán, que nos va a platicar la genealogía de ambas, porque como él bien dice, la feria se ha bienalizado y la bienal se ha ferializado. La mayor parte de las exposiciones se vendían. De hecho, el MoMA, como las exposiciones de Fantastic Art, como muchas otras, todos llevaban la lista con los precios. Entonces, en realidad, ¿qué ha cambiado? Bueno, es que yo pienso... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado que busca dar voz a todos los que componen este maravilloso mundo del arte contemporáneo. Si les gusta el contenido, por favor, tómense unos segundos para suscribirse, porque más del 70% de la gente que nos sigue no está suscrita, te toma nada. Compártelo, dale like, es la mejor manera de apoyarnos. Gracias por estar con nosotros, este es tu micrófono y este espacio es para ti. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería Elba Benítez con la obra de Jorge Pardo. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y bueno, cuando pensamos en una feria de arte, hay esa idea muy común que se trata de transacciones, dinero, champaña. En cambio, cuando se piensa en las bienales, se piensa en pensamiento crítico, teoría, el arte por el arte. A la una se le aplaude y a la otra se le recrimina y se le siente como mercantilista. Bueno, pues nuestro invitado de hoy, Paco Barragán, un investigador, escritor, historiador de arte, crítico, curador, etcétera, ha investigado muy a fondo esto y nos va a platicar la genealogía de ambas, porque como él bien dice, la feria se ha bienalizado y la bienal se ha ferializado. El arte se mueve en ese territorio en donde cultura y mercado se necesitan, se confunden y también se cuestionan. Así es que mucho que hablar contigo, Paco, bienvenido. Muchas gracias, Lorena, por invitarme y a Arte Informado. Y nada, siempre es un placer hablar de estos temas que tú has explicado. Y como bien sabes, las ferias, las bienales, etcétera, pero también los museos, siempre dentro del mundo del arte. El mundo del arte siempre ha tenido un problema conceptual o filosófico serio a la hora de hablar de dinero, ¿no? Siempre. Y hay una dicotomía muy simplista, ¿no? Sí, Siempre. es una dicotomía muy simplista porque, por ejemplo, si hablamos de los museos, ¿no? Al igual que tú hablabas antes de las ferias de arte, es un espacio para la venta y la Bienal es un espacio para la historia del arte, la apreciación, etcétera. Y el museo, por supuesto, pero si pensamos en los museos, incluso en los años 60, la mayor parte de las exposiciones se vendían. De hecho, el MoMA, entre los años 30 y los años 60, ellos tenían un departamento que se llamaba the Circulation Department, departamento de circulación de exposiciones. De verdad se vendían increíble. Sí, ellos inventaron muchas cosas. Entre los años 30 y 60, como las exposiciones de Fantastic Art, etcétera, la famosa, pues esa exposición, como muchas otras, viajaban por muchos a otros centros en Estados Unidos, museos, etcétera, y todos llevaban la lista con los precios. O ¿Sabes sea, qué? Increíble. Y otra cosa, me encanta que tú entras al ruedo luego. Ya sí. ahora te voy a presentar formalmente, pero te quiero decir que, como bien explicas en tu libro, que aquí lo tengo y se lo recomiendo, de veras es estupendo. No saben lo que aprendí, de verdad. From Roman Feria to Global Art Fair, from Olympia Festival to Neoliberal Bienal. Lo malo de este libro y lo bueno es que está en inglés, lo malo es que para los que no hablan inglés, pónganse a aprender porque vale la pena. Pero bueno, este libro, nada más como paréntesis, me lo recomendó para mí el epítome de los coleccionistas, José Darío, en Colombia. Y me dijo, hablando de este tema, me dijo, ¿no te has leído ese libro? Dije, no.
Cuando me entero que el autor además es español y está en España, digo, no, venga para acá, me lo leo y bueno, así es como llegamos a ti, Paco. Pero me gustaría, lo que iba a decir de este libro y que vamos a tocar más adelante, así como estás diciendo que en el MoMA había lista de precios, también aprendí en tu libro que en la Bienal de Venecia, también en los años 70, me parece, Hasta los años también 70. tenían un departamento Sí, 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 sí. de, De ventas. de ventas dentro de la Bienal, Sí. lo cual es algo que, bueno, no tenía ni idea y me parece. Pero es fascinante porque no encaja con esa dicotomía simplista que tenemos de la feria, la comercialización del arte y la Bienal, digamos, que es donde se hace historia del arte. De hecho, lo más fascinante de todo esto es que el director, a finales de los años 2000, digamos que Basel, bueno, en los 80, 90, Basel atravesó una época difícil porque empiezan a surgir nuevas ferias como Arco, Art Chicago, a finales de los 80, principios de los 90, era una feria importante. Entonces, atraviesan una fase de indefinición, pero al final, a finales de los 90, vuelven a ser, en 2000, Art Basel vuelve a ser la feria líder, ¿no? Y entonces el director entonces dice, es que no teníamos competencia y la única competencia que teníamos es cuando íbamos a la Bienal de Venecia, que veíamos al galerista delante de la obra. Estaba vendiendo la obra. O sea, se supone. Es Y él increíble. así explica y dice, y entonces pues no nos quedó más remedio que lanzar la Unlimited. sección Art Unlimited, que era ¿Qué? un espacio gigantesco de calidad museística, porque tú sabes, si vas a Basilea, yo estuve el año pasado, bueno, ese espacio es gigantesco, es Es como si fuera gigantesco y un museo. es un espacio en donde es curado y tienes Sí, obras, pues como bien lo sí, y dices, entonces de gran formato. claro, y él decía, pues queremos pedir a las galerías obras de gran formato, de instalaciones, esculturas, etcétera, para competir con las bienales. Entonces, la idea de blanco-negro, Eso comercialización, no no, existe. nunca ha existido. De hecho, los museos siempre se vendían las Eso obras. es lo que a mí me gusta mucho, que en la historia y gracias a una investigación como la tuya nos damos cuenta que eso nunca ha existido. Pero bueno, esto solamente es para abrir boca. Vámonos un poquito para atrás. Sí, Para sí, sí, empezar contigo, tú eres de Oviedo sí, y bueno, estudiaste nada más para saber sí, sí, quién es el sí, autor de esto. Tú sí. estudias literatura, después mercadotecnia y después, bueno, ya eres doctor en historia del arte. Y sé que fue a través de la Feria de Arco, ahí por los 90, en Sí, donde sí, tú sí, sí, te sí, sí, interesas muchísimo por una semana de grandes conferencistas y de claro. pensamiento crítico y decides clavarte de Sí, lleno sí, en el mundo del arte y empezar tus investigaciones y eres un lector muy ávido. sí. Has Bueno, hecho, perdóname, nada sí, sí, más sí. termino, bueno, has curado muchísimas cosas, tienes desde las ferias de Circa en Puerto Rico, ¿Circa? Circa Puerto Rico, sí, en su Foto momento. Miami, Sí. bueno, y además has curado más de 60 exposiciones por todo el mundo. 99 99, ¿ves y nada más? ahora No estoy la updated. número 100 en el 1 de febrero, cuando sale mi libro en Kuala Lumpur. ¿Ves? Estás desde Praga, desde Bogotá, Kuala Lumpur, bueno, Va a ser mi esto es. quinto continente. Y para terminar de decir tú quién eres en un minuto, has publicado pues una infinidad de artículos, pero de libros tienes The Art Fair Age Ujú, en el el primero, 2008, sí. este libro que les acabo de mostrar en el 2020, El Cubo Blanco que está a punto de publicarse en el 2026, en Sí, en febrero. febrero, sí. Y bueno, como dijimos, una gran variedad de artículos e investigaciones muy profundas. ¿Algo que me falta, algo que quieras apuntar? No, hablando de Arco, verdaderamente para mí fue un eye-opener. Es decir, que yo estaba interesado en arte como el resto de la gente. Iba de vez en cuando, yo estudié literatura, hice un máster en marketing, iba de vez en cuando al Reina Sofía, tal, pero nada, nothing out of the blue, como dicen, nada especial. Pero fue justamente cuando empecé a ir a Arco, que eso fue a partir del 93, 94,
que me empecé a interesar porque era, bueno, pues era una feria, era un sitio de mucha actividad, era interesante. Empiezas a conocer, veías propuestas de artistas de otros países. Arco simbolizaba el hambre que España tenía por el arte contemporáneo, la necesidad de conectarse con el arte contemporáneo y sobre todo para mí la mejor época, la época dorada, fue entre, yo diría que entre, no sé si el 96, 97 y 2000. La época dorada por ahí, que era cuando Octavio Zaya pues organizaba las mesas redondas y entonces él traía, bueno, había otros que organizaban ponentes de España, pero esos me interesaban menos, pero él traía a los pesos pesados. O sea, Octavio Zaya, verdaderamente esas mesas redondas, que era una exageración, Sí, que 100 porque mesas en una semana, ¿no? sí, y es que era como si fuera una bienal, ni siquiera Documenta era capaz de traer a esas personas, porque el who is who del mundo del arte estaba en España en esa semana. El Who is Who, estábamos hablando de Aleana Hayes, de PS1, estábamos hablando de Glenn Lowry, del MoMA, Increíble. estamos hablando de Barry Swansky, de Shirin Eshat, eh, eh, Juhan Ru, Okwin Wesor, Gerardo Mosquera, o sea, l- los, las personalidades más importantes del mundo del arte estaban en Arco aquí en esos años. Y entonces, bueno, como yo hablo varios idiomas, entonces y yo quería meterme en, ya estaba empezando yo ya había colaborado con varias revistas fuera, pero yo quería también publicar en España. Siempre he sido un tipo intelectualmente ambicioso. Pero claro, en España había unos críticos y esos eran inamovibles. O Sí. sea, Fernando Castro, Miguel Fernández Cid, toda esa gente. Entonces, yo siempre pensé, bueno, yo tengo que dedicarme a abrir mi propio nicho y ese nicho era Foreign Affairs, asuntos externos. Es decir, yo sé que ni Fernando Castro, ni Miguel Fernández Cid entonces, ni toda esa gente, si viene Glenn Lowry lo van a entrevistar, si viene Shirin Eshal los van a entrevistar. Entonces, yo recuerdo que un año, el año 97, pues fue mi época, nunca trabajé tanto, pero fue mi época gloriosa, porque ese año entrevisté a Juhan Ru sobre arte chino, a Gerardo Mosquera sobre arte en Latinoamérica, a Okwin Wesor, que un mes más tarde fue nombrado director de la Documenta, a Shirin Eshat, que le dieron el premio al mejor booth en Arco, Imagínate a, nada a, más. a ¿cómo se llama? El que era del González, el que era responsable de la Chase Manhattan Bank Art Collection, como a 9 personas. O sea, O y sea, después las fui colocando y así me fui. Después ya entré, bueno, pude colaborar con Lápiz y sobre todo con el periódico El Arte, el Art Newspaper, que existía entonces en castellano, y después sobre todo con la ABC Cultural. Y entonces cada vez que venía alguien de fuera, yo venía Glenn Lowry con una exposición que el Reina Sofía había hecho con el MoMA, entonces yo tenía una grabadora de estas con casetes, ¿no? Entonces yo ni corto ni perezoso, daban la conferencia, hablaban, después me levantaba, "Hi, Mr. Lowry", y de pie ahí le hacía 6 preguntas y ya tenía una entrevista. qué Who cares? bien. Entonces, Osado, sí. osado, pero tú Osado y te necesitas, sí. como persona en el mundo del arte, tú sabes que es un mundo muy, muy competitivo. Entonces tú tienes que analizar cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y tienes que desarrollar una estrategia. Entonces yo después estuve escribiendo para el ABC Cultural, que ahora nadie se lo creería, pero yo viajaba cada mes, hacía un viaje, me iba a Alemania, Holanda, por ahí, y entonces yo decía, por ejemplo, al lápiz, pues hay una exposición de Luc Tuymans, nadie había escrito sobre él, entonces yo les ofrecía a ellos, pero a la vez él les ofrecía pues igual una exposición de Rembrandt o de otra cosa. Y yo he tenido artículos entonces, estamos hablando del 98, 99, 2000, 2001, he tenido artículos en el ABC Cultural de 2, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 y de 14 páginas.
O No, sea, bueno, o sea, eres era, incansable. era una locura. Yo hice un artículo sobre espacios alternativos en el mundo, ¿no? Eran como 12 páginas. Entrevisté a Lana Hayes del PS1, entrevisté a Bartomeu Marí, que estaba en Vete de Vet en Rotterdam, otros, etcétera. Era una locura. Pero así me fui haciendo y venía Nicolas Bourgeois y Jérôme Sans, pues yo iba y los entrevistaba. Nadie de los que escribían aquí se dedicaba a asuntos externos. Entonces yo me creé mi propio nicho ahí y entonces pude publicar con el ABC Cultural, que entonces era el mejor cultural con diferencia. Pude también Y publicar con eso Lápiz, con el periódico Le Arte, con y eso Descubrir. está muy bien que lo expliques, porque eso también hace, sentido cuando hablamos de por qué el libro está únicamente en inglés, ¿no? Sí, 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 Es sí. un libro que, bueno, que ha llegado a muchas partes del mundo y esperemos que también se traduzca en español, por Bueno, supuesto, lo que pero pasa es que si tú quieres, yo tengo la ambición intelectual de querer influir en el discurso, porque, por ejemplo, si tú lees sobre ferias de arte, bienales, entonces ahí hay toda una serie de mitos que son falsos. ay, vámonos a eso. A ver, Por vamos a ejemplo, empezar. Sí, mira, dime, el mito más divertido y más fantástico es de que Baudelaire, Baylor, que que él lo es menciono. supuesto el gran promotor o sea, de Art Basel, ¿no? Pero eso es mentira. Es decir, él estaba en contra. Él consideraba que arte era algo elitista, era algo que solamente se podía apreciar en una galería, no en una especie de centro comercial, que era lo que él consideraba las ferias. Y de hecho es todavía más divertido porque los de Basel, en los años 70, no se les ocurrió otra cosa que escribir una carta al señor Kahnweiler, ¿vale? Que todavía el señor Kahnweiler tenía su galería, ¿no? Para que participara en Art Basel. Y el señor Kahnweiler le escribió una carta, bueno, diciéndoles que cómo se les ocurría hacer esa locura, que el arte era una cosa íntima, que no se podía así masificar, Uh, prostituir, etcétera. Bueno, pues es eso. Entonces, ¿qué pasó? Que Basilea no era Zúrich. Entonces, Zúrich tenía aeropuerto, Basilea no. Los grandes coleccionistas norteamericanos, sobre todo cuando venían en verano a Europa, iban a Zúrich, ahí estaban las grandes galerías, los museos, y entonces compraban ahí. Basilea quería algo, necesitaba algo para poder competir. Y entonces al final, prácticamente todo Basilea estaba presionando al señor Baylor y le dice el director de la feria, señor Baylor, usted no nos puede hacer esto. Basilea necesita esta oportunidad. Y entonces, y usted tiene los contactos y el prestigio, y entonces usted tiene que formar parte. Y así fue. Se vio obligado y así. Pero claro, Basilea te vende increíble. el mito de De que que el Baudelaire gran promotor es el señor Bale, es fake, y así, y la documenta y todos esos. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, para darte cuenta de eso, si tú lees la mayor parte de los libros, ahí eso no te lo ponen, porque los libros que sacan los historiadores de arte normal, ellos no la mayor parte no leen alemán. Entonces, tú tienes que ir a la historia oral, ¿no? Donde el propio Baylor está hablando en alemán, porque las universidades Zúrich tienen una historia, tiene esos archivos de historia oral, donde él mismo está hablando en alemán y explica, y entonces ahí tú ves con sus propias palabras lo que él opina. De la otra manera, tú estás leyendo refritos de aquí, refritos de allá, que solamente reflejan el mito que ha promovido Basel o que han promovido ciertos historiadores de arte o que ha promovido la propia feria. claro, Y eso es lo que pasa. y eso lo vamos a tocar más adelante, porque todo lo que hace que una ciudad quiera tener su feria y que lo había desde el principio, como lo marcas. ¿Por qué no partimos por la definición que tú haces en el libro de la diferencia entre feria y bienal? Que si Sí, sí, bien sí, hoy sí, esos sí, sí, sí. límites están muy borrosos, Sí. bueno, sí tienen una definición Claro, diferente. yo admito que a veces, pues, sobre todo cuando uno escribe y sobre todo en el mundo académico, que es lo que que, yo no soy académico en el sentido de que no me interesa trabajar en el mundo académico, pero la crítica que tengo al mundo académico es que, bueno, pues se ha convertido en una cosa puramente neoliberal, donde ya no lo que se promociona no es la calidad, sino la cantidad.
Entonces, si tú estás en la universidad, tú tienes que publicar artículos cada año, no sé cuántos artículos, etcétera. Y entonces eso lo que trae consigo es una cosa muy divertida, que es la invención de todos esos neologismos y todas esas expresiones, palabrejas y no sé qué, tienes que inventarte, porque así tú lanzas un neologismo, lo que sea, pues eso, después la gente te cita, ¿no? Y entonces eso, según el ranking y te citan y no sé qué, pues eso después tú dentro del mundo del arte o dentro del mundo de la academia, pues vas subiendo, etcétera, ¿no? Entonces yo admito que eso de la bienalización del arte y la Es serialización de la buenísimo. Bienal es un poco Porque aparte ahí capta todo. enrevesado, Pero no, al contrario, a mí me gusta mucho porque ahí con esa frase se entiende el sí, core de lo que estás sí, hablando, sí, pero sí, tú en sí, el sí, libro dices, la feria es el intercambio económico orientado a la venta, sí. mientras que la Bienal es el intercambio simbólico orientado a ideas y discursos. Claro, pero si tú vas a... Déjame el libro un momentito, vamos a ir a la página exacta. Em, yo a veces hago, cuando doy una conferencia, tú sabes que en cada capítulo en el de la bienalización de las bienales de serialización pongo al final las características de lo que es Ajá. la Feria Global de Arte Sí, es muy y la didáctico además. Bienal Sí, neoliberal, ¿no? Y entonces yo pongo uno al lado del otro, y entonces tú ves que entre la feria y la Bienal no hay apenas diferencia, que uno es sí. instalación y el otro es... Ah, bueno, está bien. Pero si quieres al ratito lo tomamos, ¿no? Entonces tú ves que prácticamente todas las características de la feria hoy en día y la Bienal hoy en día son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, pues sí, digamos que en la feria lo que se vende sobre todo es pintura y en la Bienal lo que está de moda es la instalación. Pero después, si tú vas a los contenidos, pues es prácticamente lo mismo. Hay una financiación mixta de privada, pública, etcétera. Hay un VIP, hay días VIPs para esto. Después hay, tanto en las ferias como en las bienales, pues hay conferencias, performances, etcétera. O sea, que se ha creado todo un ecosistema e incluso lo divertido es que ¿La la feria? tarjeta VIP, ¿no? Que tienen sobre todo las ferias, pero es que lo fascinante es que ya Venecia tiene tarjetas VIPs y las ha comercializado. Tiene no sé, hay como tres tipos, la de oro, la de plata y la Platinum, que son, y tú las puedes comprar. O sea, la Platinum, no sé si hay 50, lo explico en el libro exactamente, no recuerdo ahora, pero 50 y costaba como 3.500 euros. Después la de Silver y la Gold. O sea, ¿qué Sí, es eso? Eso cuando una bienal como Venecia empieza a comercializar tarjetas VIP, ¿eso cómo se llama? Sí, no sé, entonces la única diferencia es que uno es instalación y tal. Después también en sí, las... En la, pero yo, lo único que me parece, y tienes razón en que los límites se han desdibujado y que hay toda esta zona de grises que las 2 comparten. Sin embargo, una tiene una finalidad, Ujú, por lo menos evidente, mientras que la otra, tiene, pues, se hace por otras razones. Aunque yo me acuerdo una mesa redonda que tú dirigiste que decía, míralo en Venecia, cómpralo en sí, Basel, ¿no? sí. Era Entonces, buen título, ¿verdad? muy buen título también, no se nota que trabajaste en mercadotecnia, buenísimos títulos. Entonces, al final sí es cierto, y además, eh, si un artista, ¿sabes qué? Estamos saltando, ¿por qué no? Perdóname, pero Sí, ¿por como qué no quieras. empecemos? Que está muy bien que toquemos este tema, pero me gusta también la genealogía que haces de las Sí, 2. sí, Entonces, sí, saber sí. las ferias, ¿de dónde vienen las ferias? Tú dices que Sí, las ferias vienen desde sí, las ferias feria viene, romanas. sí, las ferias romanas porque era una cosa, era sobre todo un evento religioso. Normalmente en el Imperio Romano, que era un gran imperio, el Imperio Romano se basaba sobre todo en el intercambio comercial. Cada país que anexionaba entraba en esa dinámica y entonces sobre todo en el Imperio Romano había unos mercados fijos, pero después sobre todo había lo que eran mercados o ferias temporales. Y esas ferias o esos iban asociados a grandes eventos religiosos. Pues Saturno, la feria de Saturno, no sé qué. Y lo que ocurría es que eso eran unas concentraciones gigantescas y entonces ahí empiezan a surgir
la venta con pequeños bus, literalmente, con pequeñas estructuras de madera, etcétera, y entonces ahí se empiezan a vender todo tipo de objetos y había unos objetos que eran como unas pequeñas esculturas de barro del norte de África que se llamaban sigilaria y que eran así como medio religiosas, etcétera. Entonces ahí empieza a surgir lo que se llamaba la feria sigilaria, pero la feria originalmente pues tiene un sentido religioso y de hecho feria era festivo, era decir que eran días religiosos donde no se trabajaba, ¿no? De ahí tiene. Y entonces ahí empieza, digamos, el origen es religioso. Después ya con el tiempo pasamos a la feria, digamos, artesanal, que sobre todo en Amberes, en Ujú. Holanda, etcétera, hay diferentes ferias que son ferias artesanales donde se vendía de todo, era un popurrí. No solo se vendían, no sé, objetos para la casa, etcétera, y también obras de arte, pero también encontrabas allí, pues, no sé, personas haciendo teatro. Era una cosa como muy mezclada, muy loca, también para objetos para enmarcar, Ujú. esculturas, etcétera, pero era una mezcla que no era así como muy artística, sino que trascendía, se hacían incluso, pues se celebraban, por ejemplo, en la famosa feria en Holanda se celebraba también una vez al año, pues una especie de parada militar, no sé qué, etcétera. Y después ya empieza a surgir a partir de 1800 en adelante, bueno, empiezan las ferias industriales, lo que se llaman las World Fairs o eso, que son industriales donde los países empiezan a competir. Claro. Es decir, la feria es muy interesante porque es la guerra, pero por otros medios. Entonces los países, Alemania, Holanda, etcétera, en la época de la revolución industrial, empiezan a competir, pero con los productos, las maquinarias pesadas que venden, etcétera, y después poco a poco ahí se empieza a incorporar el arte. En la primera feria en Londres, en 1800, me parece que era 54, ahí todavía no hay arte, pero en la segunda edición en París, que los parisinos eran los campeones del mundo del arte, ahí entonces lo que hicieron fue incluir el salón, la edición del salón anual que hacían, y entonces ahí, y a partir de ahí, en las World Fairs o Great Exhibitions o como se llama, ahí se empieza a competir también con el arte. No solo la venta de productos, de todo tipo de productos, no solo que puedan ser agrícolas, etcétera, pero maquinaria pesada, etcétera, pero también se empieza a competir ahí. Y es a partir de ya, de finales del siglo XIX, que ya surgen ya más bien lo que diríamos las Las ferias ferias como las artísticas. conocemos. Sí, Que tú nombras en 1913 a la al Feria Armory de Show. Cologne, al Armory Show, Sí, es la primera, digamos que que es un es la acontecimiento primera disruptivo. feria verdaderamente, yo diría, no solo moderna, sino contemporánea, porque prácticamente todo lo que hicieron ellos es lo que se copia hoy. Las grandes ferias hoy, y sobre todo, como he dicho ya, el modelo de feria de hoy es el modelo Arco, pero si tú vas a la feria del Armory Show, lo que hacían ahí en términos, desde un punto de vista de la prensa, de estrategias de marketing, publicidad, Claro, etcétera, que además era decías que increíble invitaban, escena para los críticos. para los críticos. Después incluso te daban las imágenes, porque eso era un problema. Entonces ellos ya te daban las imágenes Qué de calidad increíble. impresas, las fotos en blanco y negro, ¿no? Eh, tenían un agente de comunicación e incluso pensaron en contratar billboards. O sea, era una locura. Y sobre todo, la feria era muy interesante, el Armory Show, porque es la primera vez que se hace una exposición internacional tan grande. En Europa se había hecho una exposición, pero ahí era, sobre todo, ella no solo eran artistas de Europa, sino también artistas de Latinoamérica, de Estados Unidos, y tenían cada uno un curador. Había secciones, etcétera. Entonces ya más o menos ese es El el modelo y el modelo que moven. después, mucho más tarde, en los años 60, Basel, empezó Basel, Con Colonia, Art Cologne, Basel, después Basel, que pero lo ha después, replicado y sí, lo pero fue sobre todo Arco en los años 80 y 90 y 2000 con Rosina Gómez Baeza, la que verdaderamente pues, convirtió la feria en lo que hoy es en día, un centro lo que yo llamo ahí un entertainment center, urban entertainment center,
eh, bueno, pues un espacio para no solo el arte, sino sobre todo para el networking, para la socialización. O Bueno, sea, entonces esa es la historia de las ferias. Mientras que las bienales, tú te refieres a que vienen del Olympia Festival. sí, Eh, señora. Vienen del Festival de Olimpia porque ¿qué es la Bienal de Venecia? Cuando tú vas a la Bienal de Venecia, ahí son los países, aparte de la sección curada principal, el resto, los países todos tienen su propio pabellón y ¿qué están haciendo? Están haciendo la guerra por otra vía, compitiendo. Y de hecho hay un premio, ¿no? sí, El para león, el mejor. eso, para el mejor. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasaba en el Festival de Olimpia y demás, en todos esos festivales? Eran las ciudades-estado, ¿no? Eran pues Atenas, etcétera, las diferentes ciudades que competían y competían por lo mismo, competían por el honor y sobre todo por la fama. Y eso es lo que no ha variado mucho. Entonces, en aquella época había presentaciones de teatro, había concursos de poesía, había competiciones de cuadrigas, etcétera. Es lo mismo, no ha variado mucho. Solamente que no específicamente dirigido al arte. No, 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 exactamente. De hecho, entonces, lo más importante, el arte no pintaba nada. De hecho, en la época, esto es interesante cuando uno lee la historia. Entonces, los artistas es que eran los peor vistos. Tenían la misma consideración que, lo siento, las mujeres y los médicos, los extranjeros y los esclavos. Es decir, ¿por qué? Porque el arte, bueno, y ni siquiera se tenía una palabra, el tecné, para el arte, pero el arte era una cosa manual y cualquier cosa manual, la aristocracia griega, sobre todo ateniense, cualquier cosa que fuera manual estaba mal visto. Entonces lo que tenía mucho más prestigio eran sobre todo los dramaturgos y los poetas, ¿no? En fin, podemos Bueno, hablar mucho de estas cosas que totalmente. son Y fascinantes. bueno, tú en tu libro también dices que hay 4 tipos de bienales: Sí, sí, las sí. experienciales, sensoriales, espectaculares, las traumáticas, que me encanta el nombre, que vienen Que lo de presté de Trauma Biennial, eso se lo tomé prestado, como digo ahí, del señor Owen Weiser. Sí, de todas esas bienales que surgen a raíz de un trauma, como puede ser social. sí, político, como la Documenta, que de alguna manera la Bienal como plataforma artística se busca para reconectar Alemania después de la época de los nazis con el resto del mundo, etcétera, ¿no? Eh, Gwangju también, el levantamiento de los estudiantil que fue reprimido fuertemente. Bueno, pues son así. La de resistencia, Sí, que señor, son pues posicionamientos sí, antihegemónicos, ¿como como cuál? sí, of course, the one and only, la que se precian, la Bienal de La Habana siempre ha sido considerada como un poco la Bienal de la Resistencia, ¿no? Eh, que son bienales que preconizan un modelo diferente. Y dentro de ese modelo también pues entra una bienal como la APT, la Bienal Asia-Pacífico, que son sobre todo pues artistas de la, de la zona Asia-Pacífico. También la Bienal de Berlín muchas veces, muchas de las ediciones pues se ha presentado como una bienal antihegemónica, antimercado, etcétera. Pero incluso alguna de la documenta esta de los... em, eh, no recuerdo ahora el nombre, de este grupo colectivo La última documenta, sí, sí, de pues los eso también era un poco una bienal antihegemónica, antimercado en el sentido de cómo se establecía la curaduría, los grupos, etcétera, ¿no? Así, sí. bueno, y la neoliberal, que es Sí, la que es la Bienal de de... Venecia y tantas Sí, otras. sí, es el modelo actual. Lo fascinante, yo sé que ha habido gente que se ha enfadado conmigo porque Owen Weiser siempre ha sido presentado, en paz descanse, siempre ha sido presentado como el curador, ¿no? Eh, que ha dado una lectura, em, digamos, en contra del colonialismo, postcolonialista, si quieres llamarlo así, pero en realidad él fue el que inventó la Bienal tal como es hoy. La Bienal que yo llamo la Bienal neoliberal,
con las características que él puso en práctica en la Bienal de Sudáfrica, cuando él fue el curador de la Bienal de Sudáfrica. Y entonces ahí él lanzó toda una serie de un formato que es el formato de hoy. Es decir, una mezcla de las bienales de capital privado y público y corporativo. Pues eso ahí, él consiguió eso. Los curatorial teams. O sea, hoy en día, por lo general, esto de los curatorial teams ya hay grupitos de eso. Que espero que podamos tocar ese tema de los Star Curators, Eh, los curadores que se vuelven Pero bueno, estrellas. entonces él empezaron a partir de ahí, como él hizo también la documenta, muchas de las bienales empezaron a tener estos teams curatoriales, etcétera, ¿no? Y así. Después los temas, siempre los mismos, poscolonialismo, no sé, temas incluso antimercado. Estamos siempre dentro de un tipo de temas que son políticamente correctos, etcétera. Eso también fue él el gran... Eso. Después, los artistas eran todos multiculti. O sea, lo que yo le critico a Okui es que él quería hacer una bienal poscolonial, ¿no? Pero en realidad él simplemente era una persona del sistema. Bueno, aparte de haber estudiado en Estados Unidos y estar completamente en el sistema, pues si tú quieres hacer una bienal así poscolonial, entonces tú ves el team curatorial, eran todo curadores de Occidente o curadores de otros países, pero que vivían en Occidente, que estaban en el mainstream, que saben Claro. cuál es el tipo de arte que demanda el mainstream. La mayor parte de los artistas, pues da igual, Shirin Neshat y muchos otros, son artistas igual de África o Yinka Shonibar, etcétera, artistas de África, de otros continentes, pero que todos están en el mainstream con sus galerías, sus exposiciones, etcétera. ¿Tú quieres hacer verdaderamente una lectura postcolonial? Entonces, elige curadores de allí, de África, de Asia, etcétera, y que ellos propongan los artistas. Eh, pero eso no ocurrió. Todo el equipo curatorial era un equipo curatorial que eran occidentales o que ya estaban en el sistema y vivían en Occidente. Los artistas, la mayor parte de los artistas, casi todos, eran artistas que ya estaban en el sistema. Entonces digo yo, ¿qué lectura postcolonial es esa? No lo es. Y desde entonces, pues muchas de las bienales son Que esos además artistas. cada día hay más bienales. Pero Exactamente. volviendo al tema que nos atañe, Sí, hablamos, y es algo que se dice mucho entre los que estamos en el mundo del arte, que si vas sobre todo a una bienal como Venecia y después a Art Basel, que además están muy pegadas, ves a los mismos artistas, ves a la misma sí, gente, sí, ves las sí. mismas galerías, y volvemos a tu gran frase, la ferialización de las bienales, la bienalización de las ferias. En una, como tú dices, la bienal se trata de hacer más espectáculo, trata de atraer más gente y trata de tomar prestados esos elementos Ujú. de una feria, ¿no? De una gran exposición. Mientras que la feria trata de dotar de contenido simbólico, es decir, las ferias tratan de incluir mesas redondas, como estás Sí, 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 diciendo, sí, sí. grandes secciones curadas, o sea, dotar capital Incluso simbólico. programas de performance, etcétera, que es una locura. Porque en realidad, si somos sinceros, una feria debería ser para comprar y vender. Bien, ¿quieres hacer una mesa redonda? Pues igual hacer una mesa redonda sobre coleccionismo, que tiene todo su sentido, pero ¿qué sentido tiene hacer, como se hacía en muchos sitios, sobre curaduría o bienales o no sé qué? Claro, pero vamos a hablar de por qué se hace eso. O sea, ¿por qué Sí, sí, una sí, feria quiere dotar de ese capital simbólico? ¿Por qué? sí, Porque eso hace que el artista se vea desde otro lado, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, porque las ferias lo que han querido, sobre todo ese es el modelo Arco, han querido asumir ese capital intelectual al presentarse un poco, eso se hace para presentarse un poco como menos mercado, es decir, es una Para estrategia, disfrazar. sí, para presentarse un poco como darle algo más de contenido intelectual que parezca menos mercado, también al atraer ciertas personas, porque eh, seamos sinceros, ¿qué hace, no sé, el director de la Tate o Francis Morris o en su momento o Queen Western, etcétera?
personas que supuestamente son curadores, directores de museos, la parte intelectual que hacen una feria ahí. Es que no tiene mucho sentido. Sin embargo, ese tipo de personas se invitan, bueno, para darle un poco más como caché intelectual, ¿no? Para querer suavizar un poco más esa parte de mercado. De hecho, como sabes, al final, en Arco, muchas de las galerías se quejaban de tantas De mesas que hay mucho redondas, ruido, no puedo vender, tal. que muchas eso, etcétera. Y bueno, y las mesas redondas en Arcos son una birria, con perdón. O sea, yo no voy a una mesa redonda ahí Bueno, yo no estoy tan seguro, no, pero no, pero lo esa es tu siento. oponencia. ¿Cuál es el baremo? Una cosa en la vida siempre es lo mismo, ¿no? Una cosa es buena o mala cuando tú tienes un baremo. Yo tengo el baremo, o sea, el baremo de finales de los 90, donde venían los O'Quinn, Wesson, Juhan Ru, etcétera. Entonces yo veo, con perdón, los que vienen hoy, lo Claro, pero siento, también ahí partimos no hay de color. un hecho que es totalmente cierto, que ahora, pues, las bienales están y las ferias se han triplicado. Ya, ya, Y ya, entonces, sí, sí, claro, sí, 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 sí. ya los coleccionistas, galeristas, etcétera, ya no alcanzan a ir a todas las que hay. No, eso estoy de Ya, acuerdo. Lo que pasa es que yo he visto, por ejemplo, en el Arco, que es un caso que conozco muy bien, que ya el tema de las conferencias y tal no les importa tanto ya. Ya hace mucho tiempo que ya se eliminaron, se redujeron drásticamente en cuanto a eso, pero sobre todo se redujeron con respecto a la calidad de los ponentes. No quiero, es decir, cuando he visto ponentes que han venido de un cierto nivel y los que vienen ahora, pues no es lo mismo. Eso es una cosa. Si viene el director del MoMA y él viene el director de un museo, entonces es que eso no es lo mismo, ¿no? Ahí no estoy emitiendo un juicio claro. de opinión. Simplemente que yo veo que, por ejemplo, en Arco, que era la gran precursora de eso, pero es que tampoco en Art Basel, ¿no? Me da igual Art Basel Miami, yo estuve en Art Sí. Basel Hong Kong, me da igual, es que yo ya no veo que hay ahí gente top, ¿Y por intelectuales qué está top del pasando mundo eso? del arte. No ¿Hay sé, una saturación de las ferias de bueno, hay arte? una saturación, pero yo también, yo tengo una, tengo una visión más radical. Yo pienso que en los últimos años hay un empobrecimiento en el mundo del arte en general con respecto al conocimiento. Que yo veo determinados ponentes hablando ahí y yo veo que no están muy preparados, que tienen un conocimiento muy limitado en lo suyo, pero que no tienen una visión como Más global. más holística, más de 360 grados, ¿no? Entonces yo no sé por qué es, bueno, en la sociedad en general está Y pasando, está más polarizada y sí, estamos más más, polarizada, eso es menos verdad. conocimiento, son otros assets, otras actitudes las que valen, pero que es una cosa, un cambio social, pero que yo no veo ya en las ferias ahí. A mí me encanta ir ahora a las ferias y a los... A mí me encanta ir a las, ¿cómo se llama? A los mesas redondas y todo eso, porque ahora yo veo que los ponentes no están tan bien preparados y entonces no me siento como antes. Que antes, en los 90 yo iba ahí y digo, Barry Swansky, el otro, Bueno, Juhan pero Ru, no ahí sé yo lo qué. que creo es que antes era un puñado de Sí, los sí, mismos sí, que viajaban con más tiempo, y sí. ahora, pues, es un público mucho más amplio y ponentes más Pero bueno, amplios. sigamos. Pero Este bueno, no es hay un un tema tema, tienes interesante. razón, el tema que hace ratito te interrumpí, que me parece fundamental que toquemos es el financiamiento, que también es un tema mixto. O sea, estamos hablando de cómo es la feria y cómo es la bienal y qué está pasando. Antes que te invitaran a una bienal, los artistas pues daban el grito en el cielo y se ponían muy felices. Ahora hay países que tú mencionas Ujú. que tienen muchos problemas, o sea, es como la rifa del tigre. Vas a Sí, representar a tu país en la bienal, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo vas a pagar? Y sí, sí, entonces sí, tienen sí, que sí. recurrir a un financiamiento mixto por parte de galerías y de coleccionistas. ¿Qué Sí, sí. repercusiones tiene esto? Claro, lo que pasa es que al final, ¿no? También ahí estamos jugando es una competencia desleal. La Bienal de Venecia es una bienal que tiene poco presupuesto. Es una bienal que eh, ellos solamente se encargan del transporte de la obra de un lugar en Italia. Entonces tú tienes que llevar la obra allí. Transportar cualquier cosa en Venecia es carísimo.
o sea, un cuadro en un barco de eso, una barcaza de esas. Entonces, claro, al final, y esto lo contaba Russell Storr, que fue uno de los comisarios que durante mucho tiempo fue el chief curator del MoMA y también hizo una de las ediciones de la Bienal de Venecia. Él contaba que él estaba todo el rato buscando financiación. Claro. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que son las grandes galerías las que ahí Tienen que salir a salvar a su ponen, artista. ponen sus artistas porque ellas gustosamente, ellas solas o ahora, A través bueno, de los han coleccionistas. innovado, han hecho Entente Cordial, así como muy originales, donde igual puede ser la galería con una fundación, con un coleccionista privado, que todos se unen para producir, transportar, presentar, etcétera, una obra de un artista, ¿no? Entonces, ahí vemos la diferencia entre la Documenta y Venecia. Venecia es como si fuera claramente una feria. Ahí el Claro, que, el pero que tiene dinero, pero Documenta, sin embargo, Documenta tiene presupuesto. su presupuesto, entonces no depende tanto de las galerías privadas En ni los ese sentido, coleccionistas. podemos decir que Documental sigue siendo más puro Sí, 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 en el sí, sentido sí, de la sí. feria, mientras que en la Bienal, ¿y qué pasa? Vamos a aterrizarlo un poco más. ¿Por qué les interesa a las galerías tener al artista? Porque dotándolo de ese capital simbólico, el precio sube. Y han habido casos de artistas cuyo precio, aquí tengo, por ejemplo, a Adrián Ghini, que representó a Sí, Rumania sí, sí, en la Rumanía, sí. Bienal de Venecia en el 2015. Bueno, dice que subió de precio casi 300% un año después. Sí, 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 Entonces, sí. ¿qué pasa? Que sí, la mayoría de estos artistas al Bueno, pasar a aparte que eso es como dicen en marketing, USP, Unique Selling Proposition, es muchas veces, yo que he viajado a muchas ferias, cuando estaba trabajando con ferias y tal, pues a mí me encantaba, por ejemplo, en Basel, ¿no? Ver los grandes galeristas, las grandes galerías, ¿no? White Cube y Gagosian, etcétera. Entonces yo me iba al stand, me ponía ahí así como mirando y estaba escuchando, ¿no? Y entonces, para ver un poco cómo vendían, ¿no? Y aparte que era muy divertido porque tú vas a una feria y el body language lo dice todo, porque está un tipo ahí que a ti no te hace ni caso porque tú eres totalmente irrelevante para ellos, pero de repente ves que se pone recto tal, que se pone, entonces tú sabes, oh, ahí algún coleccionista o alguna institución importante viene. Y entonces al final, yo como soy así un poco, me gusta la sistematización en todo. Es una. Debería sí, abandonar, lo veo con tus debería abandonar esa manía. Pero entonces me gustaba sistematizar un poco cuáles eran los argumentos de venta, ¿no? Y entonces prácticamente llegué como a tres, lo limité a tres porque no me volvía loco, pero entonces el galerista le estaba contando, no, es que este artista va a exponer en el MoMA o la Tate, un museo importante, más o menos. Este artista va a exponer en la Bienal de Venecia en la Documenta, vale, otro tal. O el tercero, museo, la Bienal, y el tercero no, es que el señor, tal, lo acaba eh, de comprar. sí, el Rubel o los de la Cruz o tal, le acaban de comprar, no sé qué, Sí, tal. sigue siendo una validación. Entonces, y con eso, con ese inside information, con esa información Sí. privilegiada, entonces ya muchas veces pues se promocionaba al artista. Ahora, yo creo que mm, no sé si en todos los artistas eh, el participar en la Bienal de Venecia, por ejemplo, de lo que estamos hablando, tiene el mismo impacto, pero hay artistas, como tú has puesto el caso, que sí ha tenido un impacto, pero brutal. Bueno, y también ha habido mucha crítica con, toda esta mirada a los artistas que trabajan desde el Amazonas, y cómo, pues, de repente entran a un mundo que es ajeno para ellos y no conocen el mercado, para bien y para mal, ¿no? Hay argumentos Sí, sí, en sí, sí, ambas sí, 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 direcciones, sí. pero como de pronto, pues, empiezan a vender que nunca han vendido en unos precios que, pues, les puede o no corresponder, ¿no? Esa es Sí, otra. sí. Pero entonces, ¿qué tan ético es esta cofinanciación desde tu punto de vista?
de ciertos pabellones en la Bienal? Ahí, en vez de contestar yo, porque yo soy yo pero siempre es mejor tirar de gente Que ha contestado antes conocida que tú. que ha conocido. Entonces, yo le hacía esa pregunta a O'Quinn Weser, ¿no? El gran curador postcolonial, etcétera. Entonces él decía, y yo le decía, ya en el 97, fíjate esta vez, y le decía yo, ¿a usted no le preocupa que una compañía como BP pueda financiar su exposición? Vale. Y él contestó, a mí no me importa, con tal de que yo pueda hacer lo que quiera. eh, si vamos un poquito más atrás, ¿no? Ajá. Eh, es lo mismo que pasó con la famosa, icónica exposición de Harold Seaman, When Attitude Becomes Form, las actitudes devienen forma, ¿no? Live in your head, when attitude. Esa exposición fue financiada por Philip Morris, por la empresa de tabaco, Ujú. totalmente. Era una operación de marketing brutal. Entonces, ahora voy a aprovechar para meter una cuña. Échala. Eh, es divertido, es fascinante que todo el mundo, porque yo digo que el modelo curatorial hoy es el modelo Hagel-Seyman, o sea, el modelo de cubo blanco es el modelo Hagel-Seyman, es el curador narrador, que te cuenta una historia que puede ser a través de una exposición individual, una exposición colectiva, de tesis, etcétera, ¿no? Te cuenta una historia. Pero el modelo que yo tengo como ejemplo de el gran curador, pues eso ya son los curadores anteriores, que son como ya empiezan con los alemanes, Wilhelm von Bode, Ludwig Justi, Hugo von Tschudi, Alexander Dörner y el último gran curador que fue Alfred Barr. Entonces el modelo Alfred Barr es el curador como narrador, pero también como museólogo y diseñador de exposiciones. Entonces, lo fascinante es que las escuelas de curaduría se empieza a partir de los años 60, con Harold Seyman, el cubo blanco y tal. Todo lo que existe anteriormente no existe. Tabula rasa. Los grandes montajes no existen. Lo divertido es que estas escuelas, y todo el mundo ha convertido a Harald Seaman, ese gran genio, sus exposiciones, sus montajes eran pésimos, pero como lo han convertido en gran genio, sobre todo las escuelas curatoriales de Apple, Bard College, Royal Academy, etcétera. Pero claro, lo que ellos nunca te van a contar, que esa exposición, famosa exposición de When Attitude Becomes Form, ¿eh? que el gran curador detrás de esa exposición era Leo Castelli. O sea, Pues sí. porque él quería exponer los artistas, quería exponer algunos artistas norteamericanos de toda esa land art, de todos esos Serra, etcétera. Pero lo que las escuelas no te cuentan, que el señor Castelli le dijo que todos sus artistas entraban o si no, no le prestaba ninguno. Y él al final, pues vale, él se hizo ese héroe, pero ahí tenemos el mercado. Pero claro, ese discurso, esa parte, no aparece en la historia del arte. ¿Cuál es el problema de los libros de la historia del arte? El problema de los libros de la historia del arte es que es un relato simplista y yo diría hasta fake. O sea, es un relato muy limitado porque a la historia del arte, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa el artista como genio, después algunos movimientos artísticos y algunos conceptos de belleza, lo que quieras. Pero la historia del arte no le interesa el artista como emprendedor, el artista que quiere vender su obra, ¿no? No le interesa tampoco el papel del galerista y no le interesa tampoco el papel del coleccionista. Pero si miramos en la historia del arte hasta los años 70, hay dos bandos que cuando yo me puse, porque también me interesa mucho lo que White y White denominan los sistemas institucionales del arte, como en cada momento, pues en Grecia, en Roma, el Renacimiento, hay un sistema, unas fuerzas de poder, quiénes son los que mandan, quiénes son los agentes artísticos que luchan por esa preponderancia. Cuando empiezo a estudiar eso de lo que hablo en mi nuevo libro también, em, me doy cuenta de una cosa absolutamente, como dicen los ingleses, shocking, chocante, eh, que jamás nadie me había contado. Que te diría que hasta los años 70, 1970, hay dos bandos muy claros y muy opuestos en el mundo del arte,
que es, por un lado, el bando del artista como emprendedor, el galerista y el coleccionista, que quieren progresar, que quieren imponer nuevas tendencias, da igual que sea el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo. Y por otro lado está el bando antimoderno. El bando antimoderno, que es fascinante, que son los académicos, los críticos de arte, los curadores, etcétera. Entonces tú ves todos los grandes museos, el Louvre, etcétera, todos en contra del arte moderno. Los pobres impresionistas tardaron como 30, 40 años en triunfar, malgré, a pesar de los críticos de arte, porque sea el 99% de las críticas de arte en Francia, ¿no?, contra los impresionistas eran espantosas. Y ellos ya estaban pintando a mediados de los 60, Pues sí, 1865, pero siempre 70. ha sido así porque hay una ruptura y hay, ¿no? Claro, pero nadie te explica eso. Siempre pensamos, pero que hasta los años 70 hubiera dos bloques, uno moderno y antimoderno, es lo que a mí me gustaría que me explicaran. Es incluso todos estos supuestos, los críticos del expresionismo abstracto, que todo el mundo cree que ellos son los que verdaderamente promocionaron Greenberg, Rosenberg, y yo digo de broma Carlsberg, ¿no? Entonces, mentira. El que promocionó, porque ellos escribían para revistas de izquierdas y todos los grandes coleccionistas, ¿no?, el Rockefeller, Whitney, Guggenheim, no les interesaba nada lo que ellos contaban. Al final, ¿por qué triunfó el expresionismo? Y de hecho, en los años, los expresionistas abstractos empiezan ya en los años 40, pero no es hasta mediados, finales de los años 50 que tienen éxito y principios de los 60. ¿Y por qué? Por un señor que se llama Leo Castelli, que es el que los vende en Europa porque son cuadros gigantescos y muy baratos, y ya las vanguardias europeas, los Picassos, los Braque y todo, eran muy caros para los museos europeos, y él tenía como 40 sitios, o sea, desde galerías, Moderna Museum, Stedelijk Museum, la Bienal de Venecia, Documenta, etcétera, es así. Pero la historia te explica que los señores Greenberg y Rosenberg y tal, nada, absolutamente irrelevante. Los museos en Estados Unidos, el MoMA, el Bueno, etcétera, no tenían apenas, el MoMA no tenía apenas, en los años mediados de los 50 tenía como 4 obras expresionistas abstractos. Y uno de los miembros del consejo, a mediados de los 50, dimite porque Barr propone comprar una obra de Rothko. O sea, lo que quiero decir con ello es que la historia, la historia que te cuenta la historia del arte es una historia melíflua, que es absolutamente incompleta y que jamás reconoce lo que ha sido la intervención del artista como emprendedor que quiere vender su obra, la importancia de los galeristas como Leo Castelli, Kahnweiler, etcétera, y sobre todo también la importancia de los coleccionistas. Pero eso, claro, ¿por qué no aparece eso? Volvemos, por eso me gusta ser un poco elíptico, pero me gusta volver al principio, a tu pregunta, por eso lo llevo aquí. Volvemos al punto de partida. El punto de partida es arte, mercado. Claro, si Son dos caras de la misma de, moneda. claro, pero si hablamos del artista como emprendedor que quiere vender su obra, el galerista, el coleccionista, estamos hablando de mercado. Y esa parte no conviene en la gran historia del arte. Y los libros que siguen saliendo hoy, da igual que sean historia desde 1900 de la banda de todos estos de la revista esa, Rosalind Krauss y compañía, son todo historias melífluas, porque Sí. cuando tú empiezas a investigar, la realidad no tiene nada que ver con el discurso histórico-artístico, Y lo que me nada. gusta es eso, que al final son dos caras de la misma moneda, la una no puede vivir sin la otra. Ahora, lo que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, tú también dices que la mayoría de los 3 museos más importantes, el MoMA, el Guggenheim y el Whitney en Estados Unidos, le compran a 6 grandes galerías Son solamente. sucursales. Son sucursales. Bueno, no Pero solo eso, pero bueno, esos datos no los di sí, yo, yo lo lo sé, daba esos el son Our datos, Newspaper, lo sé, lo pero que sé. exponían solamente
a artistas de esas grandes Es galerías. decir, que 6 galerías, las más importantes, están controlando el mercado del arte y la Y los museos, revalorización, etcétera, y los museos. Pero la también lo que a rivalidad. mí me llama, mucho la atención, y aquí esta es mi pregunta, es, si bien tú mencionas que, lo acabas de decir, en el MoMA había un departamento de ventas, y en la Bienal de Venecia de los mediados de los 60 Hasta los hasta 70. 1973 Bueno, tiene desde el principio hasta en los años mediados de los 70. también tenía un Sí, departamento la de agencia, ventas. sí. Entonces, ahora mismo que estamos hablando de que, como esa mesa redonda que mencionábamos, que la Bienal es una plataforma para que las galerías vendan y que los galeristas están muy al firme en la Bienal para saber por qué artista se interesa, lo ves ahí, lo Sí, sí, compras. sí. Entonces, en realidad, ¿qué ha cambiado? La forma en que ya no se habla, se hace velado, ¿o qué? Bueno, es que, yo pienso que no es que las cosas hayan cambiado, simplemente pienso que hoy en día la mayor parte de la gente no se ha tomado la molestia de estudiar un poco, de leer, investigar cómo se ha desarrollado el mercado del arte y la historia del arte. Entonces, si tú miras, cuando decía antes en castellano en castellano hay muchos libros que son fundamentales y que no, o sea, que son libros en inglés, pero que no se han traducido al castellano. Entonces, cuando lee, entonces ya de alguna manera partimos con una gran desventaja. Cuando lees esos libros, como un libro de Michael C. Fitzgerald, Making Modernism, Picasso and the Making of the 21st Century, ese libro es fundamental. Si tú lees ahí cómo Picasso creó el mercado con los galeristas, los contratos que se firmaban, todo eso, ¿por qué Kahnweiler eh, no permitía que sus artistas, ¿no?, participaran en exposiciones, en los salones, etcétera, todo eso está ahí explicado, más o menos con ligeras variaciones, y cuando tú ves a galeristas como Joseph Jody Finn, eh, Kahnweiler, Paul de Rouel, etcétera, Castelli, o sea, lo que hacen galeristas hoy, que yo veo a veces galeristas ahí en mesas redondas hablando como si han inventado la pólvora y digo, pero eso ya lo hacía el señor Por eso, pero Castelli. entonces yo Entonces, creo que lo que ha falta cambiado, conocimiento. falta conocimiento, pero también falta, pues, aceptar que se está haciendo, ¿no? Porque, si bien antes estaba el departamento a la vista y decir, Sí, sí, sí. ahora se hace velado, y eso es lo que confunde al espectador, lo que hace que un coleccionista que está iniciando no sepa en realidad si lo están empujando por un lado o por otro. O sea, probablemente si se ponen las cosas claras, puede haber menos problemas Bueno, pero es éticos. que yo creo que aquí tenemos un tema fascinante y muy complejo. Así es. Sí, porque tienes que tener en cuenta que en los últimos años, digamos a partir de los años finales de los 80, principios de los 90, el arte se vuelve popular. Porque, como yo explico en mi libro, parezco Paco Umbral, vengo aquí a hablar de mi libro. No, pero además ahí tú dices que en los 90 empiezan a multiplicarse todo a Claro, pero es que tú recuerdas que en las primeras bienales, en la bienal perdón, las primeras, ferias. y también las primeras bienales, pero sobre todo las primeras ferias, había muy poca gente, igual había 40, 50 personas. Ahí te lo dicen los propios galeristas cuando tú lees sus memorias o sus relatos orales, te decían, es que éramos 4, los artistas no querían venir porque consideraban que era el mercado, que era algo feo. Mayo del 68, también los museos, vamos, a aparecer por las ferias cuando surgió Colonia en el 68 y tal, era imposible. Ahí, entonces, vemos ahí que son muchas cosas que han cambiado, pero que hoy, bueno, pues si no tenemos ese conocimiento de cómo era, tampoco sabemos si lo que hacemos hoy es tan diferente, ¿no? Pero que en ese aspecto em, las cosas se han magnificado, ¿no? Se han masificado y también, claro, el arte digamos que hasta los 90
el arte no era una cosa tan mediática, tan brutal. Las revistas, los periódicos entonces, antes, en los 80 anteriormente, no dedicaban esos espacios. A partir de los 90 el artista se convierte en alguien cool, que sale en todas estas revistas de tendencia y tal. Antes no era así, no era con esa frecuencia. Entonces, esto empieza a coger un auge, una visibilidad y también una aceptación mediática y sobre todo que se empieza a masificar, que ya si vemos los museos, por ejemplo, da igual, un museo importante como el Prado o el Reina Sofía, sobre todo el Prado, pues igual antes de los 90 tenía la colección permanente colgada y yo no sé, igual 10 15 años, que no variaba. Y yo recuerdo que finales de los 90, no me acuerdo ahora, lo explico ahí, pero no me acuerdo ahora el nombre del director, que yo voy a una exposición en el Prado y le pregunto al director, bueno, del Prado, le digo, bueno, ustedes también van a hacer blockbusters como están haciendo el Metropolitan, etcétera. Y él me contesta todo serio, por supuesto que no, nosotros somos una institución seria. ¿Eh? Entonces, tú has visto ahora el Prado, ¿no? Como el resto de las instituciones haciendo blockbusters y lo que sea. Bueno, es que también, y yo ahí sí salgo a la defensa, me parece que es muy difícil mantener museos, galerías, etcétera, Sí, y también hacer, pues, puras obras, o exposiciones de artistas que conceptualmente pueden ser difíciles. Es complejo para poder ser que puedan sostener, ¿no? Y sobre todo yo pienso en una galería, sí, y es lo mismo que en una editorial. O sí, sea, una sí, sí, sí. editorial tiene sus grandes autores de poesía y tiene algún blockbuster por ahí, que es lo que le va a traer el dinero para poder sobrevivir y publicar lo demás. Entonces, no sé si cambia mucho en el arte. Claro, lo que pasa es que también hay una cosa, lo que quería explicar que se me fue un poco el hilo. Eh, en realidad, esta masificación, visibilidad y tal, yo diría que empieza a partir de finales de los 80, los 90, ¿no? Sí. Entonces, y también, pero al mismo tiempo ocurre otra cosa que es muy interesante, que a partir de los años 60, 70, el arte se vuelve como mucho más complejo, porque si miramos históricamente era como muy fácil, ¿no? El impresionismo, expresionismo, neoplasticismo, surrealismo, eran como, aunque no fuera así, pero eran como movimientos grandes que se entendían, que sucedían unos detrás de otros, pero a partir de los años 60 es un lío, o sea, arte pop, arte mínimo, arte conceptual, hiperrealismo, etcétera. El arte a partir de los 60, 70 se empieza a especializar más, se empieza a volver más complejo y a eso tenemos que añadirle una cosa fascinante que es que la filosofía empieza a entrar dentro del mundo del arte, la estética, y entonces, claro, ahí ya las reseñas son cosas como de vudú, o sea, cosas súper complejas, estamos ahí dándole vueltas a conceptos extrañísimos, etcétera. Claro, entonces, por un lado, ocurren dos cosas. Por un lado, tenemos que el arte se hace cada vez más masivo, más popular, más accesible, también porque las democracias contemporáneas nos dicen que el museo es el lugar para todos y que tenemos acceso al museo y tenemos derecho al museo, aunque después igual no tengamos las capacidades críticas para relacionarnos de manera crítica con lo que se expone allí. Pero el museo, estarás de acuerdo conmigo, se ha convertido en un elemento de ocio más, como ir a... Ojalá, yo creo que se está Sí, intentando sí, llegar a pero eso, ¿sí? como ir a Al parque, al ojalá. parque, como ir a un concierto, como ir al cine, etcétera. La gente va. Ahora Pues bien, es muy positivo y ojalá. que hoy en día ir al museo para la mayor parte de la gente sea simplemente hacerse un selfie y subirlo a Instagram, eso ya es otra cosa. Pero la gente ya no tiene miedo a ir al museo, van, etcétera. Entonces, por un lado tenemos esa accesibilidad, masificación, popularidad del museo como institución, el arte y demás. Pero por otro lado tenemos por ahí la crítica que ha ido por otro camino, como un camino más, diría yo lo llamo de vudú, de lenguaje, de jerga, etcétera, y entonces muchas veces pues la mayor parte de la gente no entiende ese tipo de propuesta, de explicación, etcétera, ¿no? Que hay una cosa ahí
que eso también contribuye a mantener el arte como mucho más exclusivo. Y hay ahí una cosa también que a mí me parece interesante, es que el arte sigue siendo todavía muy jerárquico, absolutamente jerárquico, y tampoco desde la pirámide, desde las jerarquías, no hay mucho interés porque el arte sea entendible. Entonces, el arte se basa en unas jerarquías muy estáticas y tampoco tienen mucho interés en que el arte sea Yo no entendible estoy para contigo en la eso. mayoría. Yo creo que se está intentando justamente que se conecte desde otro lado, pero bueno, esa es Bueno, otra yo plática. te, te- te voy a contrarrestar ese argumento porque eso lo explico en mi libro. Es decir, prácticamente con con todos los medios sociales, etcétera y tal, y entonces en todos los campos se habla de codecisión, coparticipación, etcétera, Ujú. ¿no? Entonces, tú me acabas de decir que se está intentando. Digo yo, bien, eh, si tú vas a un museo, ¿no? Entonces, y es muy fascinante porque yo no sé si he contabilizado como 30 palabrejas hablando de eso del el museo participativo, el nuevo Sí, institucionalismo, sí, sí, la mucho. nueva museología, etcétera, museología crítica, museología postcrítica, no sé, bueno, es que te vuelves loco, pero al final todas hablan, ¿no? De supuestamente, básicamente, el objetivo es hacer un museo más accesible, más participativo, ¿no? Así es. Bien, vale. Entonces yo te digo, ¿qué tiene de accesible, participativo y democrático entrar en el Reina Sofía, en el Prado, en la Tate, pasearte por allí, pararte ante una obra de arte? ¿Qué tiene eso de participativo? Eso es, tenemos que hablar de una palabreja, esa sería participación pasiva. Yo me coloco ahí delante de una obra de arte y Ya, además la tengo que mirar cómo la han dispuesto, como el que está el Ujier me dice que tengo que mirarla. No, si estamos en el siglo XXI, en muchos otros campos, participación, yo soy un futbolista frustrado, ¿no? Si participo, me visto de corto y salgo al campo. No me quedo ahí en el bench, ahí sentado, ¿no? Entonces, si estamos en el siglo XXI hablando de conceptos de participación, tenemos que hablar de conceptos de codecisión, etcétera, esos conceptos. ¿Qué significa eso? Eso significa, porque hoy en día, no nos engañemos, ¿qué son las programaciones de los museos? Simplemente lo que el director o la directora decide que a ella le interesa. Punto. Le interesa. Y cada uno tiene su propia agenda. Yo quiero hacer esta programación, yo quiero trabajar con este artista, quiero hacer eso. No es lo que le interesa al público. pero sí es mucho tratar de incluir a la comunidad, escuchar lo que dicen, que se vean reflejados ahí, En- pero eso es, como digo yo, puro marketing. Orchestral maneuvers in the dark, pura escenificación. ¿Tú quieres escuchar a la comunidad? Es muy fácil. Tú tienes que reunirte con grupos de ellos. Si yo verdaderamente quiero hacer una programación participativa, entonces lo que hago es decir, a ver, eh, tengo un grupo objetivo, los jóvenes, los adolescentes, me interesan. A ver, yo hablo con ellos, digo yo, ¿qué os parece? Yo quiero hacer una exposición sobre kitsch. Y vosotros me decís, pues porque yo pienso que igual a los jóvenes les interesan. Y ellos me dicen, no nos interesa nada. Yo quiero que tú hagas una exposición sobre cómo ser influencer, ¿vale? Entonces yo tengo que decir, yo no tengo ni idea, pero tendré que buscar elementos externos que me hagan eso. Eso no ocurre. Tercera edad, por ejemplo. Tú vas a un museo, hay exposiciones que tocan la temática, la complejidad de la tercera edad. Ninguna. Entonces yo te yo no digo, estoy de acuerdo contigo, no, Paco, sí las hay. Y yo sí he ido a algunas grandes exhibiciones que hablan. Entiendo que hay todavía mucho por hacer, lo entiendo, no, pero creo es un problema de poder, de ceder un poco de poder. Tú puedes, como director de museo, hacer tu programación, pero dentro de tu programación tienes que ser lo suficientemente flexible para poder incluir exposiciones que verdaderamente interesan
a diferentes grupos objetivos y eso no ocurre. Por una exposición que tú veas, yo he visto una exposición de gente mayor en el Pompidou, fotos de gente mayor, aparte que me parecía ridículo, porque eso se tiene que hacer de una manera más sofisticada, pero tú mira los museos, son prácticamente, por una exposición que tú me digas, yo te digo 10.000, que simplemente es su programación. Si tú quieres, en otros campos, hay un estudio de la Comunidad Europea que se hizo en 2017 entre 30 instituciones en Europa, que no solo eran de arte, sino también de teatro, de cine, etcétera. Y verdaderamente las instituciones que mejor estaban funcionando eran las que sí daban acceso a un cierto nivel de coparticipación y de codecisión. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos aquí el momento en que concebimos una exposición y aquí el momento en que exhibimos, ahí hay 3 etapas y entonces ahí hay lo que yo llamo anteexposición, intraexposición y postexposición. En esos tres fases es cuando debemos, si verdaderamente nos interesa hacer un museo participativo, accesible y tal, es cuando debemos tener el input de esos grupos objetivos, cosa que no ocurre. Yo conozco algún museo en Holanda que sí se reúnen, que sí tienen ese input, pero por un museo yo te doy 10.000 que no lo hacen. Entonces, está muy bien que tú encuentres una exposición un momento, pero tú miras la programación de ese museo y bueno, pues ha ocurrido, pero no es así. Por lo general, el que está ahí, el director o la directora, tiene su propia agenda y puede haber ahí exposiciones que pueden interesar a la gente, pero es eso. Pero esas exposiciones son, por lo general, concebidas desde el punto de vista suyo de lo que Lo que ellos ella consideran. cree que le puede interesar a la gente. Pero Bien. claro, el problema del museo, ¿cuál es el problema básico hoy en día? Porque el museo sigue siendo una actitud, sigue siendo top-down, o sea, sigue siendo las élites que deciden cuál es la programación, porque seguimos todavía en esa idea de que el museo es una institución que tiene que explicar al ciudadano la obra de arte, etcétera, cómo verla, cómo entenderla. Pero siglo XXI, quiero creer que no se trata tanto de lo que el museo quiere explicar al espectador, sino tiene que ser una Equilibrio. plataforma equilibrada y tiene que ser lo que el espectador, lo que esa obra puede significar para el espectador en su vida. Y eso ya empieza desde las mismas cartelas, porque tú vas a los museos y te dicen Picasso era o no sé qué. Todos son tercera persona, descriptivo, informativo. El museo está aquí, yo soy el que te explico y tú estás aquí. Y eso ya hay que cambiarlo y hay que empezar a hacer ya todo lo que es el dispositivo textual, los textos, cartelas, tienen que ser en primera persona, tienen que ser dialógico, interpelativo, etcétera. Es una actitud totalmente diferente. Yo me he leído, y lo explico en mi libro, me he leído no sé cuántas entrevistas de directores de museos que hablan de participación y es simplemente para, con perdón, Marketing, mearse de dice. la risa. El más divertido que cito es Klaus Wiesenbach, cuando él era el curador jefe del MoMA. Entonces le preguntan participación y él dice, en este museo es uno de los museos donde más selfies se hacen en el mundo. Eso es participación. Ole, pues es eso. Entonces, Pues sí. no estoy de acuerdo porque eh, si en otros niveles, en otros de la vida estamos hablando ya de conceptos como coparticipación, codecisión, etcétera, los museos, yo no estoy diciendo, yo no quiero ser un revolucionario y decir, oye, vamos a entregar el museo al público, no, pero ciertas parcelas. También en los propios museos veo una inflexibilidad. Tú hablas con un museo y aunque tengas una exposición interesante que pueda apelar a un público más amplio, pues ya tienen 2, 3 años ya, eso está cerrado, la programación. Los museos deberían tener más flexibilidad y tener algún hueco a lo largo del año para poder tener más flexibilidad y ver, oye, este es un tema que sí interesa y ser más democráticos o incluso lanzar una convocatoria una vez al año y decir, bueno, a ver, una convocatoria abierta y decir qué temas nos interesa una exposición sobre este tema y que la gente venga y proponga y el tema que es interesante, más accesible, etcétera, aceptar. Pero eso no ocurre. Los museos trabajan con sus equipos, con sus amigos, etcétera.
Ya está. Bueno, Paco, me encantaría clavarme más, decirte muchas cosas que estoy de acuerdo y otras que no del Muy museo, bien. pero no tenemos tiempo. Good. Se nos acabó. Entonces, nada más Loving it. para cerrar el círculo del tema que tocamos más a fondo, que es este de tu libro, la ferialización de las bienales, la bienalización de las ferias. Lo único que me quedaría por preguntarte es cuál es el peligro de esta tendencia que estamos viendo cada día más, hacia dónde vamos y qué es lo que viene después, en tu opinión. Yo no lo veo como un ¿No hay peligro, peligros? yo lo veo como una bendición, Ay, mira. porque vivimos en un sistema neoliberal, eh, y no me quiero poner muy filosófico, pero prácticamente todos los días las personas que vivimos en el campo de la cultura, ¿no? Da igual que sea cine, teatro, danza, ópera, etcétera, prácticamente todos los días nos tenemos que enfrentar a la pregunta: ¿hago esto o no hago esto? ¿No? Es decir, tenemos que negociar nuestro valor. Yo como curador tengo que negociar mi valor, porque en un sitio no puedo cobrar lo mismo que en otro. Entonces es así, todo el rato, y también es decir, bueno, hago esta exposición, me paga muy bien, pero igual el artista no está interesante, etcétera. Entonces, el sistema actual neoliberal es todo el rato te está presentando opciones y Ujú. tú tienes todo el rato, Que te ves decidir. en la obligación de decidir. Y hay cosas que ahora dices jamás. Vale, hay cosas a las que yo hace 3 años dije y ahora digo, bueno, me lo puedo plantear, hablemos. Entonces, el sistema actual es tan complejo, contradictorio, contingente, y además no es black or white. Es decir, y el mundo del arte es un reflejo del resto de la sociedad. O sea, los coleccionistas pueden tener mala imagen, pero son como los políticos. Los coleccionistas son un ejemplo, un pequeño microcosmos del resto de la sociedad. Entonces, el mundo del arte solo refleja la complejidad y contradicción del resto de las esferas de Eso es verdad. la política, la economía, la filosofía, etcétera. Entonces, eh, eh, y ya como decían antes, ya han desaparecido las grandes narrativas, los grandes relatos, etcétera, pero sobre todo lo que ha desaparecido son las estructuras que soportaban esos grandes relatos, es decir, la familia, la iglesia, la universidad. Antes la universidad, tú ibas a la universidad y ya sabías que tenías garantizado un trabajo. Hoy puedes ir a 50 universidades, no importa. Entonces, el parlamento, etcétera, todas esas estructuras que eran, como dicen en inglés, safe nets, ¿no? Que nos guardaban, que nos daban esa tranquilidad, que Ya no sabíamos que si existen. nos pasaban antes, pues bueno, yo acudía a mi familia o acudía a mis amigos de universidad. Hoy los amigos de universidad ni siquiera tienen tiempo para contestar un WhatsApp. Entonces, todo eso ha desaparecido. Entonces, es el ciudadano, el sujeto contemporáneo, eh, solo ante el peligro, en un sistema neoliberal que te dice todo el rato impossible is nothing, just do it, etcétera, ¿no? Que puedes tener éxito, pero que trae esa carga, esa complejidad de que te obliga cada rato a decidir. Y entonces el mundo del arte es ese reflejo de esa eh, Complejidad y complejidad de contradicción. la sociedad. Sí. Entonces no somos ni mejor ni peor. Tal vez ahora, no sé, porque ahora esta complejidad y este cambio y esta inquietud se está trasladando a otras esferas de la sociedad. Pero antes nosotros éramos la vanguardia de la precariedad. O sea, la vanguardia de igual trabajar hoy, aquí, mañana. Ahora, por muchos factores tecnológicos, etcétera, eh, eh, muchos otros sectores de la vida, ¿no? Se van a ver sujetos a la misma precariedad que hemos venido sufriendo nosotros desde hace Sí. 20, 30 años, ¿no? Sí, y yo un poco nada más para cerrar, mira que nos quedó hablar de tu libro del Cubo Blanco, nos quedó hablar Pero de los otro día curadores. Otro quedamos día con te va, con claro el que cubo sí, te blanco, mi invitamos con tema mucho gusto. preferido. Pero yo solamente para cerrar esta plática tan interesante, lo que diría es que revisar la historia y entenderla sí nos hace pues estar mejor parados en donde estamos. Sí, Es saber que todo lo que estamos viviendo
ya lo han vivido otros de otras formas antes que Sí, sí, nosotros. sí, sí. Incluso, y nada más para cerrar con ese Ujú. dato que tú das, hablas de un estudio que se hizo en los Países Bajos acerca de los artistas, no me acuerdo en qué Sí, año, era como en 1530 o que por de ahí. los 180 artistas en temas de impuestos se pensó, bueno, mejor cuéntalo tú. No, que en realidad de cuántas personas pagaban impuestos y demás, y al final eran como apenas el 10% pagaba impuestos y vivía bien. Era la misma precariedad que hoy. No, que de los 180 artistas, 100, a solamente creo que 20 les iba bien, Sí, y a el resto. 100 les iba mal Y y a el los otro otros, o sea, malvivían, sí, es sí. decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Nothing new under the sun. Muchísimas Así. gracias, Paco. Vamos a estar expectantes de tu nuevo Bueno. libro y por favor acuérdense de comprar este libro que vale muchísimo la pena. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.